En el capítulo 25, el 26, perdón, del libro de Isaías, en el versículo 9, no ve la enseñanza, pero es algo que ha inspirado el buscar a Dios desde temprano. Dice el Señor: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. ¿Tienes la Biblia ahí? Madrugaré a buscarte, dice. Madrugaré. Y ha sido un desafío para nosotros. Ahorita ya tenemos un equipo que nos apoya, que nos respalda. Antes éramos nosotros dos y a veces llegábamos a la 1, 2 de la mañana y ahí teníamos que estar. No tenemos más mérito que el estar ahí, lo demás lo ha hecho el Señor. Y la gloria sea a Él, que hemos guiado a muchas personas en diferentes lugares, a iglesias, hemos conectado, los que tenemos conocidos, y si no, los buscamos dónde acomodarlos, pero de muchos lugares, allá en Michoacán, hace poco andamos y nos tomamos una foto allá con alguien de allá, y yo conozco a esos pastores. ¿Y cómo? Pues no sabemos quién es la persona. Por otro lado, también nos comprometen de que donde quiera te conocen, ¿no? Así que tienes que andar como si a la mañana por línea, ¿no? Bueno, es Dios que nos da el privilegio, pero más allá de todo esto, el beneficio lo tenemos nosotros, de estar buscándole. No sé cuánto tiempo el Señor nos permite estar ahí, pero una de las intenciones ha sido crear el hábito en los que están ahí, de estar buscando a Dios desde temprano. Yo estoy seguro que aunque Dios nos dé otro reto o nos mueva, muchas personas van a quedar con ese hábito de buscar a Dios desde temprano, de leer su palabra. Y hay grandes, lo escribió Isaías, ¿verdad? Hay grandes beneficios en buscar a Dios desde temprano. Gracias al Señor. Y nos gozamos de estar aquí, nos gozamos de la oportunidad. Hacemos un tiempito, tenemos que escaparnos porque llegando de aquí seguimos de rebote para salir para la tierra del pastor. San Luis Potosí. San Luis Potosí. Tenemos un recorrido ya en algunas iglesias. Pues como servidores, más que nada servidores del Señor. Quiero ir al tema, porque el tiempo se va rápido aquí arriba, ¿verdad? Como que corre más rápido el tiempo cuando estás aquí, ¿no? Sí. Quieres decir algo y dices: ay, ya se acabó el tiempo. Así que mi don no es el de maestro, pero me esfuerzo, trato de hacerlo. Y es un tema que hace tiempo le mencionaba al pastor y me dijo: tráelo a la iglesia. Se llama legalidad. Y va a escuchar usted términos a lo mejor jurídicos, pero que tiene mucho aportación a la vida del creyente. Entender por qué a veces estamos experimentando algunas crisis, algunas situaciones, y como decía el hermano esta mañana, no sabemos, me va con fe, oye, si estoy haciendo todas las cosas bien. Decía el hermano Mario: búsquele, algo va a encontrar ahí. Y bueno, pues este tema va a provocar eso, la legalidad. ¿Qué es la legalidad? Dice el diccionario que es actuar conforme a ley o lo establecido por ella. Todo ciudadano legalmente constituido como tal está obligado a cumplir ordenamientos establecidos por una constitución, lo cual crea un marco de orden jurídico. Esto es para que vivamos en orden, ¿verdad? Toda nación, todo reino tiene su base en lineamientos, en ordenamientos, para que haya ese orden. El reino al que usted pertenece como hijo de Dios no está exento de eso. Hay un marco jurídico. De hecho, la Biblia presenta a nuestro Dios. Santiago 4:12 dice que Él es el único, Él es el que dictó la ley y es el único juez justo. Sí, a saber. Y hay tres figuras que vemos aquí. Mencionaba también mi hermano Mario la mañana del Apocalipsis 12:10, que fue echado delante de vosotros el acusador de vuestros hermanos, quien de día y de noche no cesaba de acusarlos. Entonces, son tres figuras: el juez, el fiscal y el acusado. Y ahí en esta parte entramos nosotros, el acusado. No es algo que invento. La Biblia dice en Romanos 3:9 que todos
somos pecadores. Ni uno se salva. Ni uno nos salvamos. Amén. Por eso es tan importante. Por ahí en el 97, fue antes de yo entregarme al Señor, habíamos tenido un distanciamiento, yo y mi esposa nos reconciliamos y yo la invité a cenar. Iba a ir por ahí para llevarla a cenar y pasar un tiempo agradable. Pero mi hermano me dijo, vamos allá hay un evento de arrancones y vamos, y que llévame. Y bueno, él era más jovencito y lo llevé. Y saliendo de ahí, venía un carro a alta velocidad y yo doble viré y este carro se me estampó, se metió abajo. El motor de su carro se le metió abajo de las llantas, fue un desastre. Y rápidamente yo fui a ver a las personas ahí cómo estaban, si estaban muy golpeados o qué había pasado, atenderlos. Y cuando miré abajo de ellos había un reguero de cerveza, de botellas, venían muy borrachos. Sin embargo, yo fui el que ellos traían exceso de velocidad, pero yo di vuelta y no calculé bien la velocidad que traían. Eso me llevó a que fuera detenido. Pasé una noche en la cárcel y tuve un problema ahí legal muy fuerte. Esta persona con la que yo choqué era un trabajador de un ministerio público, de un juez. Y bueno, usted sabe cómo son los jueces de este mundo, ¿verdad? Y sobre todo en México. Quiso enseñorearse conmigo. Y yo me traía en vueltas después de que salí de una fianza, hasta que en una de esas vueltas un muchachito, un pasante que estudiaba leyes, salió antes que yo y me esperó allá afuera y me dice, oiga, están abusando de usted. ¿Cómo? Usted no está obligado a cubrir nada de esto. ¿Por qué? Porque ese carro es ilegal. Ese carro está, para las cuestiones jurídicas, el carro está introducido al país de manera ilegal, o sea que legalmente usted no está obligado a cubrir con nada. Y dije, ok. Y en la siguiente cita le dije, ¿sabes qué? Al Ministerio Público, entrégale lo que di de fianza a esta persona, yo ya no le voy a dar los 5 más. Y se lo estoy dando nada más porque sé que hay un error de mi parte, pero sé que no tengo ninguna obligación porque esto es un auto ilegal. Y el juez se molestó, pero no pudo hacer más porque sabía que tenía razón. Estos hombres no sufrieron lesiones más que la cruda de la borrachera que traían. Y gloria a Dios que no pasó más con ellos. Pero ¿qué pasó con esto? Mi ignorancia me estaba llevando a ser víctima de un juez corrupto, de una circunstancia. Y eso tiene que ver mucho con lo que pasa con los hijos del reino. La legalidad. En el libro de Éxodo, en el capítulo 4 y el versículo 24, dice, y aconteció que Jehová se le apareció estando en el camino junto a la posada. Jehová estaba enojado. ¿Cómo estaba Jehová? Enojado por Moisés. Y su mano estuvo a punto de caer sobre él para matarlo, porque no había circuncidado a su hijo. Amén. Vamos a orar, iglesia. Amén. Ore por mí. Amén. Y yo voy a orar por usted también. Padre, sea bendito. Gracias por recibir nuestras ofrendas de adoración, de exaltación a tu grande nombre. Gracias por acogernos en tu reino y adoptarnos como hijos. Y ahora como hijos, dice la Escritura, coherederos juntamente con Cristo Jesús. Oh Padre, enséñanos tu palabra para caminar, Señor, conforme a tus principios y a tus leyes. Padre, en el nombre de Jesús sea establecido tu reino en esta casa, en cada corazón. Todo poder de las tinieblas sea desarraigado. Y hoy, Padre, se abran nuestros ojos al conocimiento, a una gloria mayor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y con toda humildad. Si en algún momento testifico de algo, Padre, que tú has hecho en mi vida, es para la gloria tuya, porque nada soy, Señor.
no se me olvida de dónde me rescataste, Padre. Y Señor, toda la gloria y la alabanza es para ti. Amén, amén. Dale un aplauso a Jesús. Él es digno. No se pierdan las clases de la mañana. Yo estaba aprendiendo. Usted quiere. Fíjese, yo le hablaba de tres figuras en el juicio, que es el juez, es el fiscal y es el acusado. Luego está el abogado defensor. Pero quiero decirle algo, así como el juez conoce la legislación, en este caso Dios es quien dictó la palabra, así que por demás está decirlo que la conoce. Pero quiero decirle, y lo mencionaba esta mañana, el diablo también conoce la escritura. Él es el fiscal. Un fiscal puede usar la ley para hundir a una persona. Aquí transgredió. Aquí violó la Constitución. Y el diablo conoce la escritura más que muchos creyentes, para vergüenza nuestra. No fue con la escritura ahí en Mateo 4 cuando Jesús fue tentado por Satanás y no usó el diablo la escritura. Aviéntate de este pináculo, mira, escrito está. Le dictó Deuteronomio, convierte esta piedra en pan. Después, si eres hijo de Dios, usaba que la escritura. Y él usa la escritura también, si puede, para hundirlo. Por eso es tan importante conocer el marco legal. A lo mejor no suene tan espiritual, pero es verdaderamente más espiritual que mucha parte de lo emocional que a veces en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay riquezas que no han llegado a nuestras vidas. Hay áreas en nuestras vidas que siguen frenadas, que no hemos podido experimentar esa gloria de Dios, y aunque Dios está deseoso de bendecir a sus hijos, la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. La Biblia dice que Él nos ama a todos por igual. ¿Y por qué algunas personas no logran avanzar, siguen con ciertas ataduras? Bueno, porque hay un marco legal donde hay un fiscal, hay un acusador. Me encanta esto que están haciendo. La siembra. Muchos dicen, no, la economía, el déficit fiscal, escuchamos tantas cosas que a veces las entendemos, pero que sabemos que tienen que ver con el asunto financiero. Pero los hijos de Dios debemos de aprender a entender las finanzas del reino y no las terrenales. No importa cómo esté la economía de Estados Unidos, de México, del mundo, de Europa, importa que tú estás moviéndote en la economía del reino. Y cuando tú siembras en medio de la crisis, ahora tú le estás dando bofetadas al diablo y estás diciendo, no dependo de ti. Cada vez que sembramos, cada vez que invertimos en los asuntos del reino, cada vez que bendecimos al creyente o a otra persona. Muchos creyentes hoy siguen recibiendo los beneficios de la promesa de Dios por no contar con una debida legalidad en su fe. Fíjese que Moisés había sido escogido por Dios para una misión extraordinaria. Dios iba a manifestar su poder, Dios iba a avergonzar a los dioses de los egipcios, Dios iba a hacer que este hombre se enfrentara a Faraón, uno de los hombres más poderosos conocidos en aquel tiempo, la posición de Faraón como un rey. Y levanta a un hombre como Moisés para confrontarlo y para liberar a su pueblo. Sin embargo, a mí cuando leí este versículo me dije, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? Que no lo había escogido, que no era un ungido, que era un apartado, que Dios había confiado una misión extraordinaria para él. ¿Qué sucede? Eso me llevó a reflexionar. Moisés estaba fuera del marco legal de Dios porque estaba en desobediencia. Y aun cuando andaba en la misión del Señor, y aun cuando andaba, él había aceptado el desafío que Dios le había dado. Muchos de los hijos de Dios, la unción puede estar fluyendo en nosotros, en lo que Dios nos ha encomendado, pero hay áreas en nuestra vida en las que el enemigo quiere legalidad. La legalidad es para el enemigo, para Satanás, para los demonios, el derecho de intervenir en ciertas áreas de tu vida. La salud, las finanzas, el matrimonio, la paz. Él puede intervenir. ¿Por qué? Porque le hemos dado derecho legal.
Y el juez justo, una de las características del carácter de Dios es la justicia. Él es justo. Y justo implica que Él no puede solamente olvidarse del pecado. Él estableció en la Constitución celestial: la paga del pecado es muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. Esa es una ley. Y Dios no transgrede. Si algo Dios no va a hacer nunca. Número 23:19 dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces es menester de cada creyente conocer su palabra, conocer sus leyes, conocer sus mandamientos, e ir cerrando esas áreas que están limitando a mi vida para que se cumpla el propósito de Dios. Yo ahora que el Espíritu Santo usted le hable. Yo tengo alrededor de 23 años caminando en el Señor, y aún sigo descubriendo áreas donde no podía desarrollarme, por algo no podía. Hay algo en mi pasado, hay algo que le da legalidad a las tinieblas. Escúcheme bien, no estoy hablando de estar endemoniado, porque donde habita el Espíritu Santo de Dios no puede entrar el demonio. Hablo de influencia y derecho legal. Le doy un ejemplo en el libro de Daniel. Se había cumplido ya el tiempo de la cautividad del pueblo de Israel. Jeremías había profetizado que ellos estarían en Babilonia por 70 años por su desobediencia, por su idolatría. Dios trajo una palabra profética: va a venir Nabucodonosor y los va a llevar en cautividad, y van a estar 70 años. Y estuvieron ahí cautivos en Babilonia, y se cumplieron los 70 años, pero ellos seguían ahí. Que el enemigo ya no tenía derecho legal sobre ellos, pero nadie había reflexionado esto, sino que hasta que Daniel abrió los libros y comenzó a leer el profeta, y dijo: oh, ya se cumplió el tiempo. Nosotros ya no tenemos por qué estar en este lugar. Y entonces hace lo que él tenía que hacer, se humilla delante de Dios, clama a Dios. Y entonces Dios puede intervenir. ¿Usted cree que Dios quería liberar a su pueblo? Claro que sí. ¿Y por qué Dios no lo había hecho? Porque Dios respeta. Dios se mueve en un marco jurídico y no lo va a transgredir. Yo espero no confundirlo con esto. Yo quiero que descubra algo extraordinario, que esto le va a ayudar en su vida espiritual y en su vida cotidiana. Descubrir en qué áreas el enemigo puede estar frenándole, porque está limitado, porque Dios ha puesto sueños quizás en usted de hacer cosas maravillosas, cosas extraordinarias, pero usted no puede desarrollarse. Porque hay algo, hay una cadena, hay algo que está limitando. Y aunque Dios le dio ese sueño, Dios le dio esa visión, usted no puede crecer en ella. ¿Por qué? Porque todavía hay legalidad de las tinieblas. Y el primer punto es hacer un diagnóstico, hacer una introspección. Como decía mi hermano, citaba la palabra, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, la ley de Dios es un espejo para nuestra alma. ¿Saben? Hay un área donde yo batallaba un poco. Y no digo que ya no domino la confrontación. Yo crecí en las calles y aprendí a defenderme con a patadas, a golpes, pero verbalmente me costaba mucho trabajo. De pronto no tenía temor de ofender, de insultar, de que me hagan, y mejor me callaba, y muchas veces me tragaba el enojo, la molestia, y le digo: Dios, ¿por qué no puedo yo confrontar ciertas cosas cuando es lo que yo estoy pensando? ¿Por qué me tengo que entregar siempre? Y el Señor, el Espíritu Santo me llevó a momentos cuando yo trataba de ayudarle a mi padre, cuando andábamos trabajando, haciendo algo para la casa, arreglando el carro, y él vociferiaba, y él insultaba, y él verbalmente era más
casi, porque yo le estaba deteniendo y se me resbaló, era una de insultos. Entonces tuve que ir y decirle: Padre, perdóname, yo estaba enojado contigo. Perdono a mi padre por esos insultos, pero eso me hizo callarme. Pero todavía como creyente, yo ya he nacido nuevo. Yo Dios me había usado en muchas cosas, pero hay un área en mi vida que todavía estaba en la ilegalidad, y entonces estaba frenando lo que Dios quiere hacer con mi vida. Usted tiene que buscar esas áreas de debilidad y ver por qué el enemigo está ejerciendo. A veces es perdonar, o a veces será pedir perdón. Más adelante vamos a ver cuáles son las llaves. En su contexto dice: Dios llamó a Moisés para ser un instrumento suyo como libertador de Israel de la esclavitud de Egipto. Estaba a punto de desarrollarse una batalla épica donde lo natural y lo sobrenatural romperían sus límites, y los habitantes de Egipto serían testigos de una de las más grandes manifestaciones de la sobrenaturalidad de Dios. Pero ¿será que Dios no tiene el poder suficiente para libertar al pueblo por él mismo? Claro que sí, pero existen en el mundo principios, diga conmigo, principios de legalidad. Cuando Dios le entregó al hombre, Génesis 1, y señoré el hombre sobre los peces, sobre los animales. Dios le dio la administración al hombre. El hombre es responsable. Dios le dio el derecho legal. Por eso es que, aunque Dios es omnipresente, omnipotente, y Él puede hacer todas las cosas, no va a intervenir arbitrariamente en los asuntos. Por eso busca a alguien que se ponga a la brecha. Eso le da legalidad a Dios para intervenir. Cuando usted está orando por las personas, cuando usted está intercediendo por esto, le está dando legalidad a Dios para operar. Porque a veces esas personas pueden estar en cautividad, o naciones o pueblos pueden estar en cautividad por el mismo pecado. Y aunque Dios se duele de esas gente que sufre, de esas almas que están cautivas, esos países donde predomina la brujería, la idolatría, la hechicería y todas estas cosas, y que suceden estos cataclismos, estas catástrofes terribles que sacuden al mundo, que nos compungen, pero muchas veces el enemigo tiene legalidad ahí. Y Dios no puede intervenir porque ese pueblo le ha dado la espalda y está en lo legal. Y si Dios quisiera intervenir, viene el fiscal y dice: hey, no te puedes meter. ¿Por qué? Porque ellos te desobedecieron y yo traigo sobre ellos la consecuencia. Y ojo. Por eso es tan importante. Tampoco Satanás se puede meter arbitrariamente. Tiene que haber alguien que le dé legalidad. El pecado le da legalidad a Satanás en ciertas áreas. Si nosotros nos involucramos conscientemente, o a veces hasta inconscientemente, porque a veces Satanás es sutil, él toma derecho legal y Dios no puede hacer nada hasta que se aplique la solución ahí. Así que Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios quiere hacer cosas extraordinarias con tu vida, pero necesitamos darle legalidad. Amén. Él es el único juez justo. Él es poderoso. Entonces ese es el primer principio. Dios no se mete arbitrariamente. Tercer principio es derecho legal de las tinieblas. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Escúchame bien. Fuiste vendido al pecado desde Adán. Lo estudiamos. ¿Cómo aprendí esta mañana, María? Gracias. Hay en nuestra naturaleza, el enemigo tiene en nosotros ese derecho. Fuimos vendidos al pecado, le pertenecemos. ¿Qué significa ser vendido? Hoy hablamos en la mañana de la palabra redimir, redención, que es recomprar algo que era tuyo.
¿Sí? Entonces, fuimos vendidos al pecado, el derecho legal de Satanás. Dios le puede decir, no te puedes meter porque me lo vendieron a mí, me pertenece. La buena noticia es que fuimos redimidos por la sangre del Cordero, que Él nos volvió a comprar con un precio de sangre, que ya no le pertenecemos a Él. Somos propiedad celestial. Pero tenemos que crecer. No nos quedamos ahí, soy hijo. Tenemos que crecer en el conocimiento de su gloria, de su poder. Uno de los principios es la ignorancia. Oseas 4:6 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a conocerlos como mis sacerdotes, ya que se olvidaron de las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Fíjese qué tremendo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia, por tinieblas. Muchas de las cosas que Dios planeó hacer con tu vida, hay un plan profético para la vida de cada uno de nosotros, pero por la ignorancia, de la falta de conocimiento de su palabra, no se ha llevado a cabo. Y el enemigo está interviniendo ahí, impidiendo que tú te deleites en lo que Dios, para lo que Dios te diseñó. Si en mi caso no hubiese sido asesorado por un abogado pasante que me dijo lo básico y lo fundamental, me dio herramientas para defenderme, yo hubiera terminado pagando más de lo que debería. Yo ya lo que pagué fue por misericordia, porque sentí que debía hacerlo, que había infringido una ley, pero no permití que abusaran de mí. El diablo está abusando de muchos. Hay dos canales en que vienen las catástrofes para los hijos de Dios. Uno es por el proceso de Dios, lo que es necesario para tu crecimiento, que abona el propósito del plan de Dios. Y otro es por la legalidad que el enemigo está ejerciendo. No me rinde el dinero, no salgo de esta ruina, todo me compone un carro y termino de arreglar el carro y ya se me cayó, le quebró la taza del baño, y hay cristianos que van de catástrofe en catástrofe. Santo. Y sí, a veces uno como pastor dice: ay, Señor, pues esta persona. Pero hay áreas de su vida que no han rendido, que el enemigo está ejerciendo legalidad. Es más, hay ángeles que están acompañándonos, hay ángeles que han sido asignados para guiarnos en el caminar, para protegernos. Sin embargo, cuando hay una legalidad de las tinieblas, los ángeles no pueden estar inactivos. El acusador dice: no te puedes meter, porque él me entregó, me dio derecho legal para meterme en su vida. ¿Cuándo? Aquí estaba, mira, ahí estaba viendo pornografía, ahí andaba echándole los perros a la vecina, a la hermana, ahí andaba, eso me da legalidad. Y el ángel dice: pues sí, porque conoce la ley de Dios. La iglesia tenemos que caminar en el marco. Sí, ahora, hay que diferenciar entre lo que es legalismo y lo que es la legalidad. El legalismo, generalmente vemos, imponemos alta estándar para otros y exigimos cosas que de pronto ni nosotros mismos estamos cumpliendo. Queremos ver en otros la perfección, pero la Biblia es un espejo, no es un lente para ver a los demás, es un espejo donde vemos nuestra alma, vemos nuestra condición. Y Dios nos ha dado esto. La Biblia también es conocida como un testamento. ¿Un testamento qué es? Un derecho legal a una herencia. Y tenemos derecho a tantas cosas que no estamos disfrutando. ¿Por qué? Por la ignorancia. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Porque le falta. ¿Por qué? Porque no conoce. Porque la escuela dominical, donde lo están entrenando en teología, está sola. A veces vienen dos, dicen: a veces no entré. Ahora, si usted quiere alcanzar todas las promesas de Dios, tiene que caminar, tiene que conocer, tiene que comprometerse, tiene que esforzarse. Porque el enemigo no le va a soltar de buenas a primeras. Él no está contento que usted sea bendecido. Él odia que usted sea bendecido, porque usted le va a agradecer a Dios, y es lo que más le duele al enemigo. Él quiere que le demos las gracias a Él.
Pero cuando usted está recibiendo, usted siempre va a decir, Dios es bueno. Amén. Me da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Pero tenemos que ir cerrando todo esto. Quinto principio, integridad. Moisés estaba siendo usado por Dios e iba a manifestar el poder de Dios de manera poderosa. Sin embargo, no estaba obedeciendo la ley, por lo cual le daba derecho legal a las tinieblas sobre él. Yo más bien no creo que, a ver, esto es personal. La Biblia dice que Dios quiso matarlo. Dios amaba a Moisés. Dios tiene una misión grande para Moisés. Pero me imagino que el fiscal estaba ahí. Este es tu siervo que tú estás escogiendo. No ha circuncidado a su hijo. Y si Dios lo hubiera querido, Dios es soberano, es el que da vida y el que quita la vida. Él lo hubiera hecho. Y de pronto su mujer Séfora les recibe esta revelación, y cuando sabe que Moisés va a morir, corre y rápidamente circuncida a su niño. Y en ese momento el enemigo pierde legalidad. Esa sangre que se derramó es un símbolo también. Esa sangre que está sobre nosotros hace que el enemigo pierda toda legalidad. No importa en qué has circuncidado, no si anduviste en brujería, anduviste en lo peor, en lo más profundo, en las tinieblas, en la suciedad del mundo. Esa sangre le quita la legalidad a las tinieblas. ¿Cuánto le dan palmas a Jesús? Ya voy a concluir, no sé cómo ando con el tiempo. Voy a dar 4 conclusiones en esto. Yo te invito de veras a reflexionar. ¿Qué área en tu vida aún no está? Sigues frenado. ¿Qué área en tu vida aún dices, no logro, no entiendo? El enemigo conoce bien la vida y está pendiente cuando flaqueemos. La ventaja es que nosotros podemos ir todos los días a la cruz. La ventaja es que nosotros podamos ir mañana, a mediodía y la tarde. Tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Tenemos un abogado que intercede por nosotros. Puedes estar disfrutando de manera parcial de los beneficios del reino. Sin embargo, continuamente sufres catástrofe en tu vida. Aunque no todas son de este origen, ¿verdad? No todo es por la culpa. Pero no entiendes por qué pasan estas cosas. Quizás hay bonanza financiera como un beneficio del reino, pero hay otras áreas en que sigues saturado. Dice el Salmo 23:3: mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. ¿Quién era David? El ungido del Señor. Proezas que Dios hizo. Sin embargo, en algún momento le dio legalidad a las tinieblas. Tú puedes ser el creyente más débil, el que canta más hermoso, el que participa en todas las actividades, el que siembra más, pero si en algún momento le das legalidad a las tinieblas, amado, Él va a venir misericordiamente sobre ti. Él es todo lo contrario. Dios es misericordioso. Misericordia es el amor en su más grande expresión, es amar al que no merece. Pero el Satanás es todo lo contrario, es inmisericordia. Y va a esperar solamente una pequeña oportunidad, buscará en tu vida, arguirá en tu vida para encontrar ahí legalidad. Por eso es tan importante que hay cosas que pueden no estar en tu mente consciente, pero en la mente del Espíritu ahí está registrada. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo, ¿por qué esta área en mi vida sigue sin avanzar? ¿Por qué sigo frenado? Número 2, conclusión 2. En Colosenses 2:14 dice: anulando o destruyendo el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz. Fíjese cómo usa otro término jurídico Pablo. El acta es un documento legal.
Cuando fuimos vendidos, cuando Adán y Eva pecaron, firmaron un pagaré a las tinieblas. Y Él ha venido ejerciendo esa legalidad sobre los hombres desde entonces. Por eso es que el mundo está como está. Pero tiene una fecha límite. Dios va a traer su juicio, Dios va a traer su justicia. Pero está dando tiempo para que muchos salgamos de ahí, de esos juicios. Nos está dando tiempo. Ahora que, amado, que conocemos esto, ahora que conocemos que tenemos, amado, yo estuve cautivo por muchas décadas. Anoche platicaba esto con testificaba el pastor. Yo usé la ouija y padecí terribles cosas sobrenaturales. Miraba cosas, experimentaba. Era un terror, un pavor con el que yo vivía. No podía dormir solo con las luces apagadas. Y ya grande, antes de conocer al Señor, yo tenía que acostarme tomado para tener valores. Cuando estaba solo en mi casa, dormía con la espalda con la pared porque sentía que me iban a tocar. Y ese pánico, ahí estaba, para vergüenza mía. Sin embargo, yo no sabía. Yo no sabía que podía ser parte de esto. Pero cuando Cristo me redimió, cuando Cristo me lavó con su sangre, el diablo ha venido, ha tratado, intentado de intimidarme, de volver a traerme esos temores. Y yo le digo, ¿sabes qué? El acta de los decretos que estaba en mi contra se rompió en la cruz del Calvario. Tú no me puedes influenciar, tú no me puedes intimidar, porque yo no soy aquel, soy nueva criatura en Cristo. Tengo una legalidad ahora por causa de mi rey. Sí, yo le di legalidad cuando saqué el aparato por curiosidad en mi adolescencia, y le di legalidad y los demonios entraron, pero Él me liberó. Así que cuando tú tienes eso, amado, dice ahí en Colosenses 2:14 que él exhibió a los principados, Él triunfó sobre ellos por la cruz, Él los avergonzó públicamente. Así que cuando tú estés pasando circunstancias así, párate en la roca y declara y recuerda que Cristo te derrotó. El derecho legal sobre mi familia, el derecho legal sobre mi matrimonio, el derecho legal que tenía sobre mis finanzas, el derecho legal que tenía ha sido roto, se ha rompido, se ha trozado. Totalmente, un acta rota no tiene valor legal. Y eso es lo que trae. Eso es lo que trae contra nosotros un acta rota. Pero si tú no sabes, si la gente no sabe, va a seguir cautivo. Y aún como hijos de Dios pueden estar oprimidos porque no han conocido ese poder de Dios. Fíjense, Israel era el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios mismo dice, perece. Pero era el pueblo de Dios. Hay muchos hijos de Dios que están pereciendo. Y no estoy hablando de perder salvación, no estoy hablando de esto. Tienes salvo, pero no has disfrutado de la herencia de tu padre por la ignorancia. Así es, amén. Por no entender estos conceptos. Muchos están buscando profetas que les digan que harán grandes cosas, que decreten sobre hombres de unción, que vengan y les digan, Dios te levanta, Dios te hace esto, le presenta, Dios te hace aquello otro. Pero Dios dice, camina en el marco jurídico. Es decir, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y sus leyes y su justicia y su palabra, y eso que estás esperando solo vendrá a ti como una añadidura. ¿Cuántos lo creen? Hemos escuchado muchas veces cómo fue este asunto de la legalidad del reino, porque ahora en Cristo Él tiene toda autoridad. La ley dice, el alma que el que pecare ciertamente morirá. La paga del pecado es muerte. Hebreos 15 dice que Jesús fue tentado, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado en todo, pero no pecó. Él no transgredió la ley.
Él no violó ningún mandamiento. Él no tenía por qué morir. Y cuando Jesucristo, ellos lo llevaron a la cruz, me imagino que ahí en el mundo espiritual dice la palabra de Dios que el cielo se ennegreció, que en ese lugar del monte de la calavera, en los aires, en el ambiente espiritual, se llenó de demonios, fueron convocados por Dios mismo a ese lugar. Ahí estaba el Hijo de Dios. Ellos lo llevaban golpeado, ellos lo llevaban como vil, como delincuente, azotado, debilitado como ser humano. Él iba a ese lugar victimizado para ellos. Sin embargo, ellos no estaban mirando lo que estaba por suceder. Cuando Él dijo consumado es, la deuda ha sido saldada. La humanidad ya no te pertenece, Satanás. Violaste el principio divino, porque yo no había pecado, no tenía por qué morir. Por eso la muerte no lo pudo retener. Satanás perdió la autoridad al violar la misma ley de Dios. Por eso el que está en Cristo, estamos en la legalidad del reino. Ahora usted lo sabe. Entonces, ¿cómo yo voy? La estrategia es sencilla. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados. Fíjate, el amor de Dios es tan grande y su justicia. Él es el único juez justo y Él no da por inocente al pecador. El pecado tiene una consecuencia ineludiblemente. Cada uno de tus pecados tiene una consecuencia ineludiblemente. Hay un juicio determinado para todos los hombres. Ahí está en Apocalipsis. Está establecido para los hombres de Hebreos 10:9-27 que mueran una sola vez y después un juicio. Y en Apocalipsis dice: ahí estaban todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, todos sin faltar uno, en el gran juicio del trono blanco. Ahí va a estar para juzgar. Y quiero decirte algo: muchos que dicen va a haber una película ahí que te van a estar pasando. No, es la conciencia misma de ellos la que los va a acusar. La palabra de Dios, Jesús dijo: mi palabra les juzgará en el día postrero. Pero tu pecado y mi pecado han recibido ya su juicio en la cruz. Así que yo te invito a hacer una introspección, a pedirle ayuda al Espíritu Santo, aunque sea un pecado que nos avergüence, de cual no quisiéramos recordar. A veces lo guardamos y lo escondemos porque es tan vergonzoso. Pero quizás es un área de tu vida donde no has podido evolucionar. Y Dios quiere, Dios está desesperado. Dios ya sabe que lo hicimos. Dios ya sabe que pasamos por ahí. Solo necesitamos darle salida para que el enemigo pierda legalidad. Haz de cuenta que tienes una agarradera en un área financiera, en el área familiar. Algunos no pueden hacer vida familiar, van de divorcio en divorcio, fracaso en fracaso. No pueden porque hay algo que está el enemigo interviniendo. Hay un derecho legal, quizás de herencia, de las generaciones antepasadas que nos condicionan a vivir de manera similar. Y arrastramos esas maldiciones generacionales. Oh, no morimos por los pecados. Ya Dios cambió eso en Ezequiel. Dijo: no morirán los hijos por los pecados de los padres. Si no morimos los hijos por los pecados de los padres, pero sí somos condicionados a vivir igual, porque hay un derecho legal. Podemos cortarlo. La buena noticia que hoy podemos cortar con todo en el nombre de Jesús. La buena noticia es que si nos humillamos delante de Dios, el enemigo pierde de dónde agarrarte. Ya no tiene de dónde agarrarte. Y eres libre para alcanzar las promesas y los propósitos de Dios. Ponte de pie, iglesia. Para humillarnos, para hacernos sentir más culpables. El apóstol Pablo dice que hay dos tipos de arrepentimiento: uno para muerte y uno para vida. El
arrepentimiento para muerte es el que trae culpa, condenación, remordimiento. Es más bien remordimiento. Pero el que trae el Espíritu Santo trae humillación y quebrantamiento de espíritu. Trae un quebrantamiento de espíritu que nos lleva a humillarnos y decir: Señor, perdona mi condición de pecador. Padre, así. Fíjese lo que dice Juan. Primera de Juan 9 dice que si pensamos en nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿No, verdad? Dice si confesamos. Aunque Dios ya lo sabe, el enemigo tiene que oír que estamos enterados y que ese pecado va a la cruz, y la consecuencia del pecado fue la cruz. Y cada vez que tú te acuerdes de algo, hazlo en tu hogar. Y si vas manejando y te acordaste, hazlo, porque es el Espíritu Santo que te está ayudando. Yo no sé qué área estés batallando, yo no sé qué área te esté Él ejerciendo legal, que no puedes ser totalmente libre. Hay gente que no puede danzar, gente que no puede, quien todavía tiene problemas de autoestima, todavía tiene problemas de qué van a pensar, depende mucho de la opinión de otros, que no expresan su cristianismo públicamente, aunque aman a Dios y aunque se esfuerzan por vivir una vida cristiana, pero todavía hay algo que les impide esa libertad. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Dios quiere hacerte libre de cualquier cosa, cualquier cosa. Es un gran precio el que se pagó en la cruz. A veces trivializamos tanto, pasamos tan a la ligera por el sacrificio de Jesús, pero debemos de detenernos y meditar y dimensionar la grandeza de la obra redentora en la cruz, en la cual, cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros lo comprendemos, cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros lo creemos, entonces comenzamos a caminar en esa libertad que Dios nos ha ofrecido. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cierra tus ojos. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Dijiste, Señor, en tu palabra: sobre esta casa estarán atentos mis oídos y mis ojos en este lugar. Mi Señor, ayúdanos para evolucionar a tus propósitos. Padre, si tú te atreves a decirle, no tienes que decirle a un hombre, no tienes que venir al pastor, no tienes que venir, puedes ir con él y decirle: Señor, hay áreas en mi vida, esta área, hay matrimonios que no están disfrutando esa sexualidad por problemas del pasado, cuando en el matrimonio, de acuerdo en los principios de Dios, debe ser un deleite. Hay hogares que no hay paz, porque esto trae es solamente una raíz que se refleja de muchas maneras. Dios quiere hoy que seas libre, mujer, hombre. Ojo, vuelvo a enmarcar: no todo lo que nos pasa es porque es castigo, porque es consecuencia, no. Hay circunstancias que son necesarias que pasemos, pero tenemos que descubrir cuáles sí y cerrar esas puertas. Levanta tu voz, iglesia, y comienza a clamar a Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, estamos tan agradecidos por la adopción de hijos, por el derecho legal que nos han dado a las promesas, en el nombre de tu Hijo
mismo Jesús. Padre, queremos glorificarte y exaltarte, Señor, pero tú conoces nuestra pecaminosidad, nuestra tendencia hacia el mal. Necesitamos cada día, Señor, ser sustentados por tu poder, ser confrontados. Está escrito en tu palabra que el Espíritu Santo nos enseñaría, nos daría convicción de pecado. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, porque estás obrando en nuestra vida. Dile, Señor, amado Espíritu Santo, te doy libertad. Entra en lo más profundo de mi corazón. Saca, Señor, saca todo lo que te está estorbando, esas heridas que yo no quiero recordar, esos errores que yo no quiero recordar. Sácalo, Señor, para confesarlo y quitarle el poder al diablo sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, hoy declaro, Señor, declaro que la sangre del Cordero me ha lavado ya, y ahí están esos pecados, se los llevamos a la cruz. Y no hay deuda, no hay deuda con las tinieblas, no hay deuda con los demonios, porque fueron saldadas. Consumado es el sueldo, el salario por la deuda fue cubierto por mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, ahora en el nombre de Jesús se rompe toda cadena, se rompe. Digan conmigo: renuncio a ese pecado, renuncio a la lujuria, renuncio a la envidia, renuncio a la codicia, renuncio a la ira, al rencor, renuncio. Todas estas cosas, Señor, yo he sido, pero hoy renuncio y te confieso que esas cosas han pasado por mi mente. He codiciado a la mujer de mi prójimo, he tenido envidia de mi hermano, pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento, me arrepiento. Y ahora, huyan delante de ti los que te persiguen. No encubra, no caigas en tu pecado delante de Dios. Amados, cuando pecamos, no queremos acercarnos al altar, nos da vergüenza, pero es cuando más debemos de ir al altar y decirle: Señor, aquí estoy humillado delante de ti, porque hay en mí faltas, porque te he fallado, Dios, porque no he sido lo que tú preparaste desde antes de los tiempos para que yo fuese. Me avergüenzo, Dios, me avergüenzo, Dios, y renuncio a toda obra de las tinieblas. Ahora respire profundo, respire profundo. Inhala y exhale. Sabe que la exhalación es alabanza. Todo lo que respire, alabe al Rey. Hágalo una vez más. Hágalo una más. Deje el Espíritu Santo de Dios, déjelo fluir en usted. Usted es un abogado del reino. Hay una escuela aquí los domingos. Véngase para que le den su título de abogado, para que cuando usted llegue donde hay una persona endemoniada, usted sepa cómo tiene que proceder, cómo le va a quitar el derecho legal, para que si en su casa hay hijos cautivos en las drogas, en el alcohol, usted sepa, tenga los argumentos legales para echarlo fuera de esa casa. Para que si sus finanzas están quebradas, usted tenga los argumentos para legales para decirle: Satanás no tiene el derecho, sueltas mis finanzas. Conozca los principios de Dios. Dios le bendiga, iglesia. Gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, pastor. Qué bendición tan grande.
Mire cómo dijo, si confesares vuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿por qué nos sentimos a veces condenados? Porque no confesamos nuestro pecado. Entonces, gracias le damos al Señor. Qué hermoso, hermoso. Yo estaba meditando, estaba cantando la perfección que es nuestro Señor. Cómo Él pudo levantar a un hombre cuando fue con Moisés y le dijo, he escuchado a mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo. El pueblo quería ser libre y clamaba al Señor que los liberara. ¿Por qué el Señor no los liberó, como dijo el siervo? ¿Por qué tuvo que mandar a Moisés? Porque el Señor iba a levantar a ese hombre y un día le iba a dar los mandamientos para que su gente supiera las reglas que Dios tiene para caminar con Él. ¿Se imagina que hubiera llegado y los hubiera hecho libres, cada quien se hubiera ido por su lado? De por sí aún con los mandamientos. Pero Dios es lo que quiere, que lo que Él está establecido lo respetemos por nuestro propio bien, para que nuestra vida sea bendecida. Dios es un Dios de orden. Le damos gracias al Señor. Así como queremos que la gente y los hermanos que nos visitan sean edificados, así queremos que los que nos visitan por los medios también, su vida sea edificada. Si usted escuchó por ahí ruidos de niños, hay muchas personas nuevas que nos están visitando y por lo tanto queremos que se sientan a gusto, que no se sientan condenados. Estos niños que a veces no han ido a la iglesia, no van a saber ni cómo actuar en la iglesia. Entonces, esta niña que estaba llorando, fíjese qué lista. Cuando viene su mamá sola, bien contenta, pero ahora vino su papá y de ahí se agarraba. Mire, qué tremendo, cómo son los niños. Y el papá y vergüenza. Pero ellos son niños. Pero muchas de las veces nosotros como adultos venimos también. Pero por dentro y fingiendo una sonrisota. No, si usted está llorando por dentro, venga al Señor. Estos niños son niños, por eso dijo el Señor, el que no sea como un niño no va a heredar el reino de los cielos. Si usted está llorando por dentro, venga al Señor. Es más feo llevarse ese llorar por dentro que escuchar a un niño. Amén. Gracias le damos, Padre. Gracias por su palabra. Muchas gracias.